Bueno, alumnos de la especialización de Derecho Administrativo Virtual, arrancamos con el segundo curso denominado Instituciones y Principios del Derecho Administrativo. Hoy arrancamos a partir de esta primera semana. Voy a hacer como una síntesis de lo que deben ustedes aprender y lo que van a estudiar en esta primera semana del primer módulo de los 4 que componen el curso de la especialización. En esta primera semana, por supuesto que necesitamos introducirlos al tema de la materia, en el sentido de que es la función administrativa. La función administrativa, que todos ustedes saben, está creada al unísono prácticamente con el Estado, desde que existe Estado, y por supuesto, desde que existe Estado también existe el origen del derecho administrativo. Yo los voy a conducir en una introducción del origen del derecho administrativo, y para ello me limitaré a esos grandes acontecimientos que sucedieron en el siglo XVIII y XIX, con esas dos grandes revoluciones liberales, así se denominaron, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Recordarles que la Revolución Norteamericana fue con la Declaración de Filadelfia de 1776, y como consecuencia de esa declaración posterior vino la primer texto constitucional escrito en el mundo, que es la de 1787, que es la Constitución norteamericana. Posteriormente se vino la Revolución Francesa en 1789, y como consecuencia de esta Revolución Francesa se vino la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que posteriormente fueron los preludios para hacer la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A eso nos remontamos en la historia, porque estos dos grandes acontecimientos propios de ese ideario liberal de los famosos enciclopedistas dieron un catálogo importante para componer el tema del derecho administrativo. Recordarles que esta rama surge posterior a la Revolución Francesa y la impone Napoleón en Francia, y la madre de todo el derecho administrativo es francés, es en Francia, donde por primera vez se implanta esta cátedra en tal sentido. Recordarles en términos bovianos que tanto el derecho constitucional general como el derecho administrativo son las dos caras de una sola moneda, y la una se necesita con la otra, así de sencillo. Recordarles también que esta rama del derecho público, denominada derecho administrativo, es una de las principales del derecho público del Estado colombiano. Nace, por supuesto, con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyos postulados, entre otros, estaba la igualdad ante la ley de todos los asociados, y por supuesto le daba un golpe de Estado y colocaba en cuidados intensivos a esa monarquía absolutista que por décadas y siglos dominó el antiguo régimen monárquico que dominó en Europa y por supuesto en toda Latinoamérica. Haciendo una retrospectiva respecto a la historia del derecho administrativo, les traigo unos apartes que trae la Universidad Externado de Colombia. Al igual, recordarles que también al unísono sucedieron unos grandes acontecimientos en Inglaterra también, allá en esa Europa, en Inglaterra, donde se negaba una disciplina especial del derecho administrativo, y que por supuesto con el tradicional forma de administrar el Estado inglés, se logró admitir que efectivamente existía
un cuerpo normativo de derecho administrativo que regulaba toda la administración del Estado. En otras voces, a manera de conclusión de esta introducción, las teorías contractualistas del Estado, esbozadas por Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, recuerden las teorías clásicas del contractualismo estatal, eh, donde le daban la razón de ser de existencia a un Estado con sus tres componentes: el territorio, el elemento humano, que es la población, y el elemento, si lo quieren llamar filosófico, denominado el poder político. Esos tres elementos clásicos que nos enseñaron Hobbes, Locke y Rousseau, y que le dieron al mundo, hacían parte de esa corriente filosófica denominada los enciclopedistas. Entonces, esas teorías contractualistas del Estado están pegadas a la creación del derecho administrativo. Muy bien, después de haber hecho este análisis sencillo, histórico, vamos a las características del derecho administrativo. El derecho administrativo se compone de varias características, pero las más principales son que el derecho administrativo es común, que sus principios se aplican a diversas materias administrativas y en todas las instancias del Estado. Yo siempre utilizo esa frase popular, que todo lo que huele a Estado, ahí hay administración pública, en tal sentido. Y en Colombia, pues obviamente, todos los entes territoriales, como está dividido el territorio en Colombia, efectivamente ahí hay la presencia del Estado. La segunda característica, que es autónomo. Autónomo significa que es independiente a las demás ramas del derecho público, pero efectivamente se hace gracias a sus propios principios generales, o el derecho administrativo. La tercera característica general importantísima, que la vamos a profundizar en los encuentros ciudadanos, es que el derecho administrativo también es local, porque responde a la organización jurídica política del Estado colombiano, del Estado-nación colombiano, del Estado constitucional colombiano. Y entonces, a medida que se va avanzando en el derecho administrativo, pues por supuesto, esa caracterización del mismo se va ampliando en tal sentido. Y por último, yo les traigo a ustedes que el derecho administrativo tiene, es exorbitante. Su ámbito de aplicación, de acción excede al derecho privado. En donde quiera que exista el Estado colombiano, habrá también un derecho administrativo. Es decir, que cuando entra en colisión el derecho privado con el derecho público, prevalece el derecho público en tal sentido. También vamos a ver los principios del derecho administrativo. Para ello, les traigo unos análisis generales de los principios del derecho general, que su origen o el fundamento de las normas dan para participar de ideas principalísimas que le otorgan primacía frente a las restantes fuentes del derecho. En otras palabras, estos principios generales del derecho son las bases fundamentales de los principios generales del derecho administrativo. Por supuesto, los analizaremos como se los esbocé uno por uno. Para ello, debo traer la descomposición semántica de esta clase, y en primer lugar digo que los principios constituyen los soportes primarios estructurales de todo sistema jurídico vigente, y en este caso Colombia. Los principios son sólidos en cualquier ordenamiento jurídico estatal vigente. Los principios del derecho general y se trasladan al derecho administrativo, pues son incolmes, están ahí, pero son inmodificables, porque ello organiza todo el sistema jurídico
y hay una cantidad de reglas que ayudan a interpretar los principios. Los principios, cuando existen antinomias administrativas, cuando existen casos difíciles de la administración, se acude al principio para darle solución desde el punto de vista del contencioso, quien dicta cátedra o, o quien dicta presente jurisprudencial, que se llama el Consejo de Estado. En segundo lugar, pues obviamente principios es hablar de reglas de carácter general que trascienden a los preceptos concretos y no se confunden, por supuesto con apreciaciones singulares o particulares. Esta cualidad de que los principios son reglas permite que podamos acomodar mejor a la realidad y a todos los problemas jurídicos que se presentan, acomodar estos principios para que nos ayuden a solucionar los problemas. En la misma primera semana miraremos que los principios se constituyen en las columnas en que se soporta y se fundamenta el ordenamiento jurídico estatal vigente colombiano y por supuesto todo el tema del derecho administrativo y todo el tema de la función administrativa está encaminada y soportada en los principios propios que en sí mismo trae la administración pública. Y para ello digo que los principios constituyen un fundamento y que ordenan jurídicamente el tema del derecho administrativo que va a la par a la función administrativa. Por supuesto, también orientan la labor interpretativa de las normas del derecho positivo. Cuando hay vacíos, cuando las normas están exiguas, ambiguas, los principios ayudan a ejercer una hermenéutica de las normas del derecho positivo. Y pues, finalmente también les traigo en estas lecciones que la costumbre le imprime fuerza argumentativa, teniendo en cuenta la teoría del iusnaturalismo en el sentido de que hay derechos naturales y esos derechos naturales se convierten en costumbre y esa costumbre se convierte posteriormente en fuente de derecho y es decir, el legislador los positiviza de tal manera en ese sentido, pero no pierde la esencia, por supuesto, del derecho natural, ni más faltaba. En ese sentido, nosotros vamos a terminar estas lecciones de la primera semana. Por supuesto las vamos a terminar. Por supuesto las vamos a terminar con los principios, con esa introducción desde el punto de vista de los principios del derecho general, que esto nos va a servir como base fundamental para nuestras lecciones de la segunda semana del primer módulo, donde hablaremos ya detenidamente sobre el tema de los principios generales del derecho aplicables al derecho administrativo. Muy bien, entonces, queridos alumnos, nos vemos en el próximo video de la segunda semana del 19 de octubre al 25. Un fuerte abrazo y espero que hayan aprendido algo importantísimo.